Grabando. Cordial saludo. Para nosotros es un placer presentar el desarrollo de la actividad número 6 de Derecho Constitucional del segundo semestre del programa Derecho Virtual de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Trabajo desarrollado por Felipe Andrés Múnera Galeano, John Alexander Maya Arias y quien les tienes Obando. Tema a desarrollar. ¿Qué son los tribunales constitucionales y cuál es su historia? Esa es nuestra pregunta orientadora. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Juan. Cordial saludo para la compañera Mayer y el compañero John. Iniciemos nuestra solución a la pregunta inicial con ¿cuándo surgieron los tribunales constitucionales? Como instituciones especializadas en la interpretación y protección de la Constitución, son un producto relativamente reciente en la historia del derecho. Su surgimiento y consolidación se enmarca en un proceso evolutivo que se ha dado en diferentes países y contextos históricos. No existe una fecha exacta para marcar el origen de los tribunales constitucionales a nivel mundial. Sin embargo, podemos identificar algunos hitos y tendencias clave en su desarrollo. Siglo XIX. Los primeros esbozos de control de constitucionalidad surgieron en algunos países europeos como Austria y Francia a mediados del siglo XIX. En estos casos se establecieron mecanismos para que los tribunales ordinarios pudieran revisar la constitucionalidad de las leyes en el marco de casos concretos. Siglo XX. Es en el siglo XX cuando se produce una verdadera consolidación y expansión de los tribunales constitucionales, con la proliferación de las constituciones escritas y la creciente importancia de los derechos fundamentales. Se hizo necesaria una institución especializada para garantizar su cumplimiento. Estados Unidos. A menudo se cita la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Marbury versus Madison, 1803, como un hito fundamental en el desarrollo del control de constitucionalidad. Sin embargo, es importante señalar que el modelo estadounidense judicial presenta características particulares y no es directamente comparable con los tribunales constitucionales de otros países. El surgimiento de los tribunales constitucionales en América Latina es un proceso gradual y diverso que se ha desarrollado a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI. No existe una fecha exacta para marcar el inicio de este fenómeno, ya que cada país ha tenido su propia trayectoria histórica y ha adoptado modelos institucionales diferentes. Sin embargo, podemos identificar algunos hitos y tendencias generales. Segunda mitad del siglo XX. Es en esta época cuando se observa un auge en la creación de tribunales constitucionales en América Latina. Esto se debe en gran medida a la transición de muchas naciones hacia regímenes democráticos y a la necesidad de establecer mecanismos de control de constitucionalidad para garantizar el respeto a los derechos fundamentales. Influencia del constitucionalismo comparado. Los modelos de tribunales constitucionales europeos, especialmente el alemán y el estadounidense, han sido una fuente de inspiración para muchos países latinoamericanos. Diversidad de modelos. Los tribunales constitucionales en América Latina presentan una gran variedad de características en cuanto a su composición, competencias y funciones. Algunos son órganos especializados, mientras que otros comparten competencias con otros tribunales. Reformas constitucionales. La creación o reforma de los tribunales constitucionales suele ir acompañada de profundas reformas constitucionales que buscan fortalecer el Estado de Derecho y proteger los derechos fundamentales. Algunos ejemplos de países que crearon tribunales constitucionales en diferentes momentos son Colombia. La Corte Constitucional Colombiana se estableció en 1991 tras la promulgación de una nueva constitución. Perú. El Tribunal Constitucional peruano fue creado en 1993. México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación adquirió funciones de Tribunal Constitucional a partir de las reformas de 1987 y 1994. Argentina. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ejerce funciones de control de constitucionalidad desde hace décadas, aunque ha fortalecido su papel en los últimos años. ¿Por qué son importantes los tribunales constitucionales?
por la garantía de la supremacía de la Constitución, protege los derechos fundamentales, resuelve conflictos jurídicos y fortalece la democracia. Compañero Juan, ahora cuéntanos, ¿qué tribunales constitucionales hay en Europa? Gracias, Felipe. Muy amable. Pues bien, en Europa se ha registrado una tradición importante y ha sido punto de referencia para la creación de muchos otros tribunales constitucionales. Europa alberga una diversidad de sistemas jurídicos, primero que todo, lo que se refleja en la variedad de modelos de tribunales constitucionales que encontramos en el continente o en el antiguo continente. Aunque todos comparten el objetivo de garantizar la supremacía de la Constitución y proteger los derechos fundamentales, sus estructuras, competencias y modos de funcionamiento pueden variar considerablemente. Procedo a enumerar algunos ejemplos destacados de tribunales constitucionales en Europa. Alemania. El Tribunal Constitucional Federal es uno de los más influyentes y antiguos de Europa con un amplio rango de competencias. En España, Tribunal Constitucional en fue creado tras la transición a la democracia. Juega un papel central en el sistema jurídico español. En Italia, Corte Constitucional. Su estructura es muy similar a la alemana. Ha sido clave en la consolidación del Estado de Derecho en Italia. Francia. En Francia existe el Consejo Constitucional, aunque no es el único órgano con competencias en materia constitucional, tiene un papel destacado en el control de constitucionalidad de las leyes. En el Reino Unido, a diferencia de muchos otros países europeos, el Reino Unido no cuenta con un tribunal constitucional en sentido estricto, porque el control de constitucionalidad se realiza principalmente por los tribunales ordinarios y el Parlamento. Nos preguntaríamos o nos preguntamos o se preguntarán, ¿sí? Todas aquellas personas que se han dedicado al estudio de los tribunales constitucionales en Europa, ¿por qué tanta variedad? Las razones de esta diversidad son múltiples y se relacionan con factores históricos, políticos y culturales. Algunos de estos factores son tradiciones jurídicas. Los países de tradición romano-germánica suelen tener tribunales constitucionales con mayores competencias y un papel más activo en la interpretación de la Constitución, mientras que los países de tradición anglosajona tienden a preferir sistemas de control de constitucionalidad más difusos. También uno de estos factores son los sistemas políticos, la forma de gobierno, la relación entre los poderes del Estado y la historia constitucional de cada país influyen en el diseño de los tribunales constitucionales. También los momentos históricos. La creación de los tribunales constitucionales en muchos países europeos está ligada a procesos de transición democrática o a la necesidad de garantizar la protección de los derechos fundamentales tras profundos periodos de crisis. Mayerly, adelante, ¿con qué tribunales constitucionales hay en América Latina, por favor? Muy buenas noches, muchas gracias, compañeros. Bueno, alrededor de América Latina ha experimentado un florecimiento de los tribunales constitucionales en las últimas décadas. Estos órganos judiciales son los especializados, los cuales juegan un papel crucial en la consolidación de la democracia, la protección de los derechos fundamentales y la interpretación de las constituciones nacionales. Si bien podemos decir, la estructura y competencia de estos tribunales pueden variar,
de un país a otro, o su función principal, es garantizar que las leyes y las acciones del gobierno se puedan ajustar a lo establecido en la Constitución. Podemos indicar que algunos de los tribunales constitucionales más destacados de América Latina son la Corte Constitucional Colombiana, es una de las más influyentes, el Tribunal Constitucional de Perú, el cual ha jugado un papel muy fundamental e importante en la defensa de la democracia. Tribunal Constitucional de Chile, este es creado tras el retorno a la democracia. Entonces tenemos otro adicional que sería la Corte Constitucional de Ecuador, perdón. Esta corte lo que busca básicamente es tener un papel activo en la defensa de los derechos indígenas y en la interpretación de la Corte Constitucional de Montecristi. Tenemos la Corte Constitucional de México. Esta corte, aunque no es una tribunal constitucional, en sentido estricto, ejerce el control de las constitucionalidades y ha sido un actor clave para la transformación de la democracia. Pero entonces muchos nos preguntamos, ¿por qué son tan importantes los tribunales constitucionales en América Latina? ¿Por qué son importantes? Porque eso nos pueden guiar a diferentes aspectos como protección de los derechos fundamentales, control del constitucionalismo, interpretación de la Constitución, fortalecimiento de la democracia. Y hay unos desafíos en los cuales se enfrentan esos tribunales en América Latina, que son las presiones políticas. A menudo se enfrenta con estas presiones políticas de diversos actores, lo que puede comprender su independencia. La legitimidad es que deben construir y mantener una alta legitimidad social para poder ejercer su función efectiva. Los recursos ilimitados. En algunos casos los tribunales constitucionales se enfrentan limitaciones presupuestarias que dificultan su funcionamiento, ¿cierto? Entonces, en conclusión, los tribunales constitucionales son instituciones fundamentales para poder enfrentar ese papel en la protección de los derechos fundamentales y en garantía del Estado, es decir, que es de derecho innegable. A continuación, el compañero John Alexander nos va a explicar qué tribunales constitucionales han existido en Colombia. Gracias, compañera. Un cordial saludo a todos los compañeros presentes en esta actividad. Vamos a dar la respuesta a qué tribunales constitucionales han existido en Colombia. Tribunales constitucionales en Colombia se trata de una evolución histórica. Colombia ha tenido una evolución interesante en cuanto a los mecanismos de control de constitucionalidad. Si bien la Corte Constitucional es el órgano más visible en la actualidad, a lo largo de su historia ha habido otros mecanismos que han cumplido funciones similares. Antes de definir qué es Corte Constitucional, miramos sus antecedentes. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia. Antes de la creación de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia ejerció un control de constitucionalidad, obviamente limitado, principalmente a través de la revisión de la exequibilidad de los actos legislativos. Segundo, el Consejo de Estado. Este alto tribunal también tenía competencias en materia de control de constitucionalidad, especialmente en lo relacionado con los actos administrativos. Ahora bien, ¿qué es la Corte Constitucional o guardián de la Constitución? Con la promulgación de la Constitución de 1991 se creó la Corte Constitucional de Colombia, un órgano autónomo independiente encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. ¿Por qué se creó la Corte Constitucional? Miremos que se creó por especialización. Tenía la necesidad de un órgano especializado en la interpretación de la Constitución y en la protección de los derechos fundamentales. Otro de los motivos, tener mayor eficacia. Se buscaba un mecanismo más eficiente para garantizar la supremacía de la Constitución y obviamente el fortalecimiento de la democracia. La Corte Constitucional se convirtió en un pilar fundamental en la consolidación del Estado de Derecho y la democracia en Colombia. ¿Qué funciones cumple la Corte Constitucional?
pues control de constitucionalidad, revisar la constitucionalidad de las leyes, decretos, actos administrativos y obviamente las demás normas jurídicas. Tutela los derechos fundamentales, protege los derechos fundamentales de todos los ciudadanos e interpreta también la Constitución, es el máximo intérprete de la Constitución política. En conclusión, si bien la Corte Constitucional es el órgano más reciente y especializado en materia de control de constitucionalidad en Colombia, también se puede mirar que a lo largo de la historia han existido otros mecanismos que han cumplido funciones similares. La creación de la Corte Constitucional fue un paso fundamental en la consolidación del Estado de Derecho y la democracia en Colombia. En este momento vamos a dar respuesta a una definición de qué es la Corte Constitucional en sí. Por favor, Felipe. John, muchísimas gracias. La Corte Constitucional, como guardián de la Constitución, es el máximo intérprete de la Constitución política de un país. Su principal función es garantizar que todas las leyes, decretos y actos del gobierno se ajusten a lo establecido en la Constitución. Es decir, es el órgano encargado de velar por la supremacía de la Carta Magna y por la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Cuáles son sus principales funciones? Control de constitucionalidad. Examina si las leyes, decretos y demás normas jurídicas se ajustan a la Constitución. Si encuentran alguna norma que la contradiga, la declara inexequible, es decir, sin valor jurídico. Tutela de los derechos fundamentales. Protege los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, etc. A través de la acción de tutela, cualquier persona puede acudir a la Corte Constitucional para reclamar la protección de sus derechos. Interpretación de la Constitución. La Corte Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución. Sus decisiones establecen jurisprudencia y sirven como guía para la aplicación de la Constitución en todos los ámbitos de la vida nacional. ¿Por qué es importante la Corte Constitucional? Garantiza la democracia, protege los derechos fundamentales y asegura la estabilidad jurídica. En conclusión, la Corte Constitucional es un órgano fundamental para el funcionamiento democrático de un país. Su papel es esencial para garantizar que las leyes se apliquen de manera justa y equitativa y para proteger los derechos de todos los ciudadanos. Bueno, sin más preámbulo, damos agradecimiento a la docente, a los compañeros por permitirnos este espacio de interacción con la actividad y le deseamos que pasen un excelente día. Hasta luego.